Los invito a tomar ubicación en el auditorio porque vamos a dar inmediatamente paso a la tercera presentación de este día, la ponencia del señor Rui Pinto, director del Banco Central de Portugal, quien se referirá a la supervisión en una área y era de fuerte innovación tecnológica. Introducimos al señor Rui Pinto, quien es director del Banco Central de Portugal desde diciembre del año 2022. Integra el Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión y la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea. También representa al BDP en el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Inversiones portugués y en la Junta Consultiva de la Comisión del Mercado de Valores Inmobiliarios, autoridad supervisora en materia de valores y mercados de capitales en Portugal. Desde el año 2016 y hasta 2022 fue su director y desde 2019 hasta el 22, presidente del Sistema de Indemnización a los Inversores. Previamente, a partir de 2008, ocupó varios cargos en el Departamento de Supervisión Prudencial del BDP, desde donde llegó a ocupar el cargo de jefe adjunto. Se graduó en Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios y Economía de Lisboa y de la Universidad Católica Portuguesa. También posee certificación de analista financiero certificado. Participó del programa global de alta dirección en la Escuela de Negocios IE University, en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Señor Rui Pinto, reiteramos, se referirá a la supervisión en una era de fuerte innovación tecnológica. Bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Es un placer estar aquí en una ciudad impresionante, en un edificio impresionante y también en un salón que es impresionante. Yo soy portugués, es claro para todos. Hay un mito sobre los portugueses. Hay varios mitos sobre los portugueses, pero somos una nación muy mitológica. Pero voy a hablaros de un mito, que los portugueses saben todos hablar el español fluentemente. No es verdad. Lo que los portugueses hablan no es portugués, no es español, es una tercera lengua, que es el portuñol. ¿Cómo se habla el portuñol? Pero tienes que hablar el portugués, tienes que poner un poquito de sotaque, tienes que abrir las vogales y tienes que cambiar una u otra palabra. Okay. El portuñol es suficiente para las conversaciones casuales, es más do que suficiente, pero para hacer una presentación de 30 minutos no es suficiente. Y así, cuando me preguntaron cómo haría la presentación, he dicho en inglés. Pero el riesgo es lo que trabajamos, y así voy a aceptar el riesgo y voy a hablar con vos en español para que no tenéis que usar los auriculares, y así es más fácil para todos. Pedí a mi... Es muy temprano por los aplausos porque puedo hacer un crash and burn espectacular. Voy a intentar. Gracias por los aplausos. Pedí a mi equipo para me cambiar la presentación de inglés para español. Vamos a ver cómo es. Es un placer estar aquí en Buenos Aires, participando en estas importantes discusiones sobre los desafíos
de un sistema financiero en transformación, en un momento en que la economía, la política y el sistema financiero globales están experimentando cambios sin precedentes. Y Argentina está tomando un papel central en este proceso. En tal entorno, los bancos centrales y las autoridades financieras no pueden permitirse simplemente reaccionar. Debemos anticiparnos a los cambios, comprender sus implicaciones y planificar y prepararnos de manera proactiva para lo que tenemos por delante. Solo así podremos garantizar nuestra capacidad para cumplir nuestras misiones y nuestro mandato básico. Para empezar, permítanme decir que actualmente tengo bajo mi responsabilidad dos áreas muy importantes en nuestra organización. Las de supervisión prudencial bancaria, como ya habrán adivinado, y tecnologías de la información. Por lo tanto, las opiniones que compartiré con ustedes hoy sobre la supervisión en una era de fuerte innovación tecnológica abarcan dos caras de la moneda. Es decir, tanto la visión del negocio de los supervisores como la visión interna de los equipos técnicos que entregan los datos, los sistemas y la infraestructura que respaldan este proceso. La tecnología, en el sentido amplio de la palabra, ha apoyado los servicios financieros durante décadas. La diferencia en nuestros tiempos es el ritmo que cambian las tecnologías y su novedad en comparación con las anteriores. La diferencia es la innovación y su potencial disruptivo. Ante la innovación tecnológica, los bancos centrales y las autoridades financieras tienen múltiples desafíos. En el lado de nuestro negocio, cuestiones perimetrales relacionadas con fintech y entidades no bancarias, nuevas amenazas a la viabilidad de los modelos de negocio, nuevas fuentes de riesgo, así como cuestiones relacionadas en materia de protección del consumidor, prevención de blanqueo de capitales, sistema y instrumentos de pago, todo lo cual contribuye o afecta la integridad y la estabilidad financiera. En el lado interno, habilidades, seguridad, cultura, tecnología y estrategia general, todo lo cual contribuye o afecta la eficiencia en la asignación de recursos técnicos, humanos, financieros y la eficacia en el cumplimiento de nuestro mandato. Permítanme ahora profundizar en el aspecto del negocio para compartir con ustedes nuestra experiencia reciente en el Banco de Portugal, beneficiándonos del marco y las sinergias del mecanismo único de supervisión. Las estrategias de digitalización han sido una prioridad supervisora no solo del Banco de Portugal, sino también del mecanismo único de supervisión y también de la Autoridad Bancaria Europea durante aproximadamente 5 años. Esto es importante. Es este pensamiento estratégico, top-down, el que define a qué áreas dedicamos más esfuerzo y aplicamos nuestros recursos en el ciclo de supervisión, ya sea supervisión off-site, supervisión on-site o análisis horizontal. Y sí, eventualmente, desarrollar una nueva regulación. Por lo tanto, es el primer elemento clave para el éxito, reconocer la importancia del problema, nombrarlo una prioridad y asignarle las cantidades adecuadas de recursos y atención. Bajo esta prioridad de supervisión,
dividiría nuestras acciones entre las que están bajo supervisión prudencial y las relacionadas con otros temas como Subtech, por ejemplo. Así, en el lado de la supervisión, lo que está relacionado con el impacto de la innovación tecnológica en el modelo de negocio de los bancos y la forma como lo evaluamos. Los bancos se enfrentaron a una fuerte presión en los últimos 10 años para ser más eficientes y encontrar nuevas fuentes de ingresos, al tiempo que se desapalancaron y registraron pérdidas financieras tras la crisis financiera mundial en general y la crisis de la deuda soberana en Europa específicamente. Pero al mismo tiempo, el panorama competitivo evolucionó y con él las preferencias de los consumidores, cambiando el perfil de la demanda. Las nuevas formas posibles de hacer negocios trajeron nuevas fuentes de competencia en el mercado en forma de modelos de negocio, fintech y otros intermediarios financieros no bancarios. La respuesta fue bastante simple, como lo observamos en Portugal. El número de sucursales y empleados en el sector se redujo entre un 30% y 40%, mientras que al mismo tiempo el número de clientes, transacciones, volumen y ofertas en los canales digitales se duplicó. Esta fue, si puedo llamarlo así, la primera ola de digitalización que abarca de 2010 a 2020. Frente a esta tendencia, nosotros como supervisores nos enfocamos en garantizar que los bancos tuvieran estrategias y procesos de planificación adecuados para asegurarnos de que siguieran siendo rentables en el nuevo entorno, incluida la capacidad de realizar la fuerte inversión en tecnología requerida. Es por ello que el Banco Central Europeo publicó los primeros resultados de la evaluación de las estrategias de digitalización en 2022, seguidos de las expectativas supervisoras que se fijaron claramente en 2024. A nivel local, en el Banco de Portugal, realizamos un trabajo similar, incluso antes que el europeo, y llegamos a la conclusión de que si bien había algunos casos atípicos, por ejemplo, los bancos regionales que insistían obstinadamente en no tener canales digitales que llegaran a reconocer como vitales, el panorama general era de procesos sólidos para gestionar las estrategias de digitalización. Las áreas clave de mejora se relacionaron con el establecimiento y la medición de indicadores estratégicos, la rendición de cuentas y el vínculo entre la tecnología, el riesgo y las estrategias comerciales del banco. Llevamos a cabo este trabajo a través de análisis horizontal y inspecciones on-site dedicadas. Los principales resultados de nuestro trabajo se publicaron en el informe de estabilidad financiera de finales de 2021, centrándose en los impactos sistémicos para la estabilidad financiera. Son monitoreados continuamente. La información recopilada y utilizada cubre tanto la parte cualitativa de la misma, más relacionada con el gobierno interno y los controles de gestión de riesgos, como los datos cuantitativos que respaldan una verdadera evaluación comparativa. Esto fue un desafío. El marco europeo de información supervisora
no se adaptó ni se adapta a las necesidades de evaluación adecuada de la digitalización. Por lo tanto, tuvimos que definir plantillas específicas de recopilación de información supervisora para preguntar a los bancos por cosas como sus clientes móviles, el gasto en innovación, el volumen de depósitos online y otras métricas inusuales, siempre centrándonos no solo en el pasado, sino con un enfoque prospectivo. En el futuro, nuestra atención se está desplazando hacia la segunda ola de digitalización, donde las tecnologías y los casos de uso específicos están ganando terreno y diferenciándose de la transformación tecnológica general, como la inteligencia artificial en el scoring crediticio. Nuestro enfoque de supervisión también está cambiando hacia un enfoque más personalizado para estas áreas. No obstante, seguimos atentos al punto de vista de la digitalización global de los bancos. Las cosas a menudo se suman a la lista de actividades en lugar de reemplazarse entre sí en la supervisión. Es un problema. Ahora, centrándonos en la gestión de riesgos. Esta es sin duda una de las áreas más interesantes y que ha experimentado grandes mejoras en los últimos años en la supervisión bancaria. Les hablé antes sobre nuestras prioridades supervisoras y ahora me gustaría detallar 3 áreas que consideramos como parte de un requisito general de resiliencia operativa que actualmente se destacan en nuestra planificación estratégica actual. Y las 3 áreas son cybersecurity, ciberseguridad, el riesgo de terceros, proveedores de servicios, y el fraude digital. Estos son, en mi opinión, los 3 riesgos nuevos o aumentados más importantes a los que se enfrenta el sector debido a la innovación tecnológica, con lo que los bancos deben lidiar y que, por supuesto, debemos supervisar. Para empezar, establecería la premisa de que el antiguo concepto de riesgo operativo, tal como se definió en los primeros acuerdos de Basilea, está muerto. Las pérdidas históricas y modeladas de los eventos operativos son solo una pequeña parte de las preocupaciones que nosotros, como supervisores prudenciales, deberíamos tener sobre los bancos a medida que nuestro objetivo cambia de una perspectiva de absorción de pérdidas a una que se preocupa por la capacidad de los bancos para brindar bien sus servicios clave durante la interrupción. Esto es el concepto de resiliencia operativa. Y es importante porque hemos visto en muchos casos recientes que incluso cuando el capital y la liquidez son abundantes, los bancos aún pueden quebrar o puedan afectar fuertemente la estabilidad financiera si no puede hacer negocios. Piensen en un banco que pierde el acceso a todos sus sistemas de información debido a restricciones impuestas por el proveedor de servicios por una decisión legal. O otro banco que pierde el acceso a un mercado de valores clave debido a un ataque cibernético y genera una alta volatilidad de precios porque ese banco es un market maker. O incluso el caso en que las personas comienzan a abstenerse de realizar depósitos bancarios debido a la falta de confianza, ya que todos los días ven las noticias más y más fraudes financieros. Todos estos nuevos riesgos se suman a los tradicionales y requieren recursos, habilidades y herramientas adicionales de ambos lados del pasillo, tanto bancos como supervisores.
permítanme comenzar con la cybersecurity y explicar lo que hemos hecho en los últimos años en Portugal. Nuestro mantra en la supervisión de la cybersecurity es la cooperación. Más que cualquier otro problema, esta es una preocupación común a todo el sistema financiero, ya que la debilidad de uno puede poner en peligro a todos y la experiencia de aprendizaje de uno puede beneficiar a todos. Aprovechando esto, establecimos en 2020 un foro con representantes de la industria que tienen responsabilidad en materia de cybersecurity en los bancos e infraestructuras de mercado más grandes y otras autoridades relevantes, la seguridad nacional o protección civil. En este foro definimos a nivel de la Junta Directiva qué actividades distintas de las herramientas de supervisión en curso nos gustaría llevar a cabo voluntariamente. A lo largo de los últimos años es notable el rendimiento de los trabajos realizados en este foro. Destacaría entre los varios logros un programa de pruebas de penetración en los sistemas específicos, lo que llamamos TyberPT, iniciado en 2021 y aún en curso, la creación de un centro de intercambio y análisis de información en 2023, el desarrollo en 2024 de una prueba de cyberstress que combine las dimensiones individual y sistémica resultante de un evento disruptivo, y ahora estamos en el proceso de desarrollar una bóveda de datos cibernéticos para el sistema financiero basado en la perspectiva regulatoria. Es cierto, bóveda existe, data vault, bóveda. Okay. Es una de las palabras que no existe en portugués. Todas las otras. Combinando estas acciones con nuestro monitoreo regular de incidentes, revisiones horizontales de supervisión e inspecciones on-site frecuentes, estoy seguro de decir que el nivel de madurez de las instituciones financieras locales, por supuesto con algunas diferencias entre ellas, es en general muy alto. Están preparadas para enfrentar un ataque cibernético y resistir. Observamos aproximadamente 100 incidentes importantes por año dirigidos a nuestras entidades financieras supervisadas, por lo que es importante tener cierta seguridad de que están preparadas para enfrentar algo que podemos llamar inevitable. En cuanto al riesgo de externalización, puedo decir que nuestro enfoque, competencias y herramientas de supervisión también han experimentado grandes avances en los últimos años, en consonancia con la creciente importancia de este riesgo para el sector financiero. La mayoría de las instituciones financieras subcontratan a terceros sus servicios más críticos, especialmente en el área de tecnología. Esto significa no solo que gastan mucho dinero, lo cual es una decisión estratégica, sino también que surgen nuevos riesgos para el negocio. El riesgo es muy simple: menos control sobre el proceso, lo que significa una mayor probabilidad de tener eventos operativos y no poder responder y recuperarse. Desde una perspectiva sistémica también significa una capa adicional de riesgo para la estabilidad financiera y un peligroso canal de contagio. La Ley de Resiliencia Operativa Digital, recientemente publicada, una regulación vinculante para todo tipo de instituciones financieras que requiere cosas como controles adecuados de gestión de riesgos tecnológicos, mecanismos de riesgo de terceros, programas de pruebas de seguridad, gestión de incidentes y informes, DORA,
también establece una nueva función de supervisión de los proveedores externos más críticos. Esta nueva función de supervisión, bajo el paraguas de las autoridades europeas de supervisión, se está creando ahora y asignará a cada uno de los proveedores externos críticos en el ámbito de aplicación un equipo de examen conjunto que será responsable por supervisar una parte del sistema que hasta ahora no estaba supervisada. Así tendremos Amazon, Google, Microsoft supervisadas por estos equipos. Estamos contentos con DORA, el acrónimo que usamos. Por último, al observar el fraude financiero digital, nos hacemos eco de las preocupaciones expresadas por el compromiso de Basilea en su documento seminal de 2023, en el que se establecieron muy claramente los impactos para la estabilidad financiera. Si bien las cifras de fraude digital en Portugal se han mantenido relativamente bajas en comparación con otros países europeos y desarrollados, el hecho es que estas cifras han aumentado constantemente. El phishing es ahora el tipo más común de incidente de cybersecurity, proceso de cibercrimen y quejas de los clientes, en algunos casos más del triple que hace solo 5 años. Así que estos fueron mis comentarios sobre el lado supervisor de la presentación y ahora pasaré a lo que anteriormente llamé el subtech, la parte subtech de la sesión. Como dije, identifico los 5 desafíos principales de habilidades, seguridad, cultura, tecnología, estrategia. No podemos estudiar la economía del futuro y supervisar a los bancos del futuro con tecnología pasada. Tenemos que adaptarnos teniendo en cuenta nuestro mandato y responsabilidades y cumpliendo con los mismos estándares que exigimos a otros bancos en materia de riesgos. Para ello, estamos aprovechando en gran medida no solo nuestras capacidades internas, sino también nuestra red de cooperación europea y socios externos seleccionados, tanto de la industria como del mundo académico. Entonces, en cuanto a los desafíos, comencemos con las habilidades. Ahora, esta es claramente crítica. Para configurar bases de datos en la cloud, usar sistemas de IA, probar stablecoins basadas en soluciones DLT o incluso realizar el procesamiento de datos más básico utilizando soluciones de mercado como Python y Tableau. Para todo eso, necesitamos personas capaces. Para ello, creamos una escuela de ciencia de datos interna en 2020 en asociación con Coursera, que ha sido utilizada solo en el último año por 1/3 de nuestros empleados. Esto es enorme. Pero también estamos aprovechando otras oportunidades de desarrollo de capacidades, a saber, beneficiarnos de la creación de la Academia de Finanzas Digitales en Florencia en 2022. Esto ha sido clave para garantizar que nuestra gente pueda usar, incorporar y adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos usos de la tecnología. Vinculado a esto está el tema de la cultura, un aspecto clave también. No solo es importante dar a las personas las habilidades adecuadas, es necesario que haya un marco de comportamiento para usar la tecnología, ser eficiente y probar cosas nuevas para que la innovación tecnológica se desarrolle en cualquier organización. Aquí, la gestión del cambio, el change management, juega un papel clave. Para superar este desafío, nos hemos basado en una gobernanza interna clara para la innovación, estableciendo un comité directivo específico con todas las funciones de negocio, estableciendo roles específicos en cada función y un equipo específico dedicado a la experimentación. Y hemos establecido un tono desde arriba centrado en la adopción proactiva de nuevas soluciones a los viejos problemas.
Otro de los retos a los que nos enfrentamos es la seguridad y la ciberseguridad o seguridad de la información en particular. La seguridad siempre ha sido parte del negocio de los bancos centrales. El problema con la digitalización es que la seguridad ha ganado una capa adicional y cuanto más confiamos en la tecnología y las nuevas tecnologías, como deberíamos y debemos hacer, más debemos preocuparnos por ella y ser buenos en ella. En el Banco de Portugal contamos con un director de seguridad de la información y un equipo dedicado desde hace algunos años, que en cooperación con la seguridad tradicional, la protección de datos y la gestión general de riesgos y con los recursos adecuados, se encarga de garantizar la seguridad de nuestra información. No hemos tenido incidentes importantes hasta ahora y esto solo muestra cómo el esfuerzo está dando sus frutos. Por último, pero no menos importante, existe un gran desafío en términos de la tecnología en sí. Permítanme comenzar diciendo que Alia, que es nuestra propia solución de plataforma de IA, fue galardonada tanto a nivel nacional como internacional el año pasado, como la mejor en su categoría, lo que nos enorgullece y demuestra que nos estamos moviendo e invirtiendo en la dirección correcta. Pero el desafío también radica en las reglas para usar la cloud, elegir los parceros adecuados y aprovechar las soluciones del contexto europeo que puedan ser útiles para nosotros. Debo decir que esta es una área en que veo mucho potencial de ineficiencia. Digo esto porque veo que muchas organizaciones invierten mucho en el mismo tipo de herramientas, todas hacen el mismo, generando inversiones redundantes. Esto sucede en el contexto de un país donde coexisten varias autoridades supervisoras y tienen necesidades similares en lo que respecta a la supervisión, pero también a nivel supranacional, cuando diferentes autoridades actúan de manera aislada, cuando podrían poner en común sus inversiones y tener un enfoque integrado en sus estrategias de desarrollo. Nosotros en Banco de Portugal vamos por este último enfoque al integrarnos el mecanismo único de supervisión y contribuir y aprovechar también los beneficios de una agenda digital única. Varias herramientas han sido o están a punto de ser desplegadas, como las que mencionó ayer Giuseppe Ciani. Yo diría que el tipo de herramientas en las que estamos invirtiendo, las que utilizan IA, pertenecen a uno de estos tres grupos. El primero, las herramientas que recuperan información de grandes bases de datos, de regulación, por ejemplo, y ayudan a los supervisores a identificar más rápidamente el marco, la norma o la definición adecuadas para su tarea en cuestión. En segundo, las herramientas que permiten transformar la información no estructurada en información estructurada y ayudan a ahorrar mucho tiempo a los supervisores, un proceso de autorización o el análisis de las actas de las reuniones del Consejo de Administración de los bancos, por ejemplo. En tercero, las herramientas que permitan revisar grandes cantidades de datos analíticos y utilizando la experiencia de los resultados generados en el pasado, pueden proporcionar una propuesta casi inmediata para que el supervisor la analice en el proceso de SREP, por ejemplo. Todos estos tipos de herramientas pueden ser de grande valor añadido, pero como se dijo ayer, también deben tratarse con cuidado. No debemos rebajar ni subestimar la importancia del juicio supervisor, la aportación humana. Esta es la naturaleza de la supervisión, donde muchas veces los aspectos cualitativos tienen prioridad sobre los resultados cuantitativos puros del análisis. Sin embargo, siempre debemos garantizar la coherencia de nuestras decisiones
Y ahí es donde estas herramientas pueden ayudarnos también para desafiar nuestras propuestas de decisión. En el contexto de inversión, hemos establecido una estrategia de adopción de la cloud. Estamos en proceso de establecer un marco de IA y nos basamos en algunos componentes clave de nuestra arquitectura que se mantienen internos, como los centros de datos, por ejemplo. Y todo esto significa hacer opciones y decisiones estratégicas con recursos e información limitados y varias limitaciones que no son comunes a la mayoría de las empresas privadas o incluso públicas, lo que en sí mismo también es un desafío. Muy bien, he hablado extensamente y ahora concluiré. Déjame dejarlos con 3 ideas principales. Primero, la tecnología interna, el progreso y la innovación son indisociables de lo que observamos. Debemos evolucionar nuestra práctica supervisora para que coincida con los avances realizados por los bancos y la economía en su conjunto, o corremos el riesgo de perder relevancia y fracasar en el cumplimiento de nuestro mandato. Segundo, la cooperación es clave, fácil de decir, difícil de hacer. Significa más Lego y menos ego. La verdadera cooperación conlleva un sentido de bien mayor y deja de lado los intereses individuales, y esto es lo que se necesita para ahorrar recursos y resolver más desafíos con menos. En tercero, la innovación impacta el sistema financiero constantemente a lo largo del tiempo. No podemos detenerla. Por lo tanto, debemos adoptar un enfoque estratégico y holístico centrado en el impacto de nuestros objetivos para garantizar que la regulación y la supervisión se mantengan adecuados para su propósito y sean relevantes. Gracias por su atención. Muchas gracias. Pasamos inmediatamente al segmento de preguntas al señor Rui Pinto, director del Banco de Portugal, que son moderadas por el señor Juan Curuchet, superintendente de entidades financieras y cambiarias del Banco Central de la República Argentina. Señor Pinto, lo invitamos a compartir el estrado con el señor Juan Curuchet, quien ya tiene la palabra. Sí, a full con el portuñol, es el momento. Y siendo representante... Yo estoy en la misma que vos con el portuñol. Y aprovecho porque teniendo acá un representante del Banco de Portugal, la pregunta obligada que está toda la audiencia esperando es que acredites la superioridad absoluta de Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Ah, no, entonces no va a haber más preguntas. Bueno, hablaste de los datos. Me impresionó el dato de que 1/3 de la organización se capacitó en datos. Te hago una pregunta por ese lado. ¿De qué manera la explosión de datos disponibles, o sea, el Big Data, está transformando la forma en que el Banco de Portugal realiza supervisión in situ y off-site, y cuáles son los desafíos? Tengo presente que hay como un documento, me parece que no sé si del Banco de Basilea o del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que estudió la eficacia de la supervisión y recomienda seguir manteniendo inspección in situ, por más que uno adopte todas estas nuevas corrientes tecnológicas. No sé cuánto tienen estudiado la cuestión en Portugal. Okay. Las inspecciones in situ son una parte integrante de la supervisión. Lo que va a ser para mí un poquito difícil hablar así en español. Pero los datos son una de los ejes. Si no, decirlo en portugués y vemos que entendemos. Estratégicos en Banco de Portugal. Me acuerdo. Sí. ¿Puedo hablar en inglés? En inglés o ¿Inglés? sí.
Perfecto. Okay, I remember when I Recuerdo cuando comencé en el área de supervisión y esta era la autoridad bancaria y en ese momento era el CEPS. Y recuerdo que alguien decía que los supervisores solo utilizaban el 10% de los datos que adquirían de los bancos. Y esto es totalmente inaceptable. Entonces, creo que los datos es la materia prima de la supervisión, es esencial. Y estamos trabajando en los tipos de datos que estamos recabando hasta el punto de que los datos que estamos recabando son datos y deberíamos eliminar la carga para los bancos, que es algo en lo que se está trabajando a nivel mundial, ¿no? La simplificación de la carga de datos para los bancos y trabajando en algo esencial que es el hecho de que el supervisor tiene, por un lado, supervisión de estabilidad financiera, AML, y todos estos departamentos piden información y muchas veces la información es redundante. Y esto es algo también en lo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos reducir la carga de los informes para los bancos para realmente obtener la información que necesitamos? Diría que la información que le reportan los bancos a los supervisores es muy importante, pero debe ser complementada con la supervisión in situ. Diría que es una de las grandes fuentes de hallazgos, ¿no?, de los bancos, ¿no? Para poder alimentar la decisión de los bancos es la información y resultados que recibimos de estas supervisiones que hacemos in situ. Preocupa a los supervisores en toda América Latina, que es la supervisión de la infraestructura de terceros, particularmente, mencionaste a Google, a Amazon, donde la relación de fuerza relativa que una vez se siente respecto a estos conglomerados enormes no es del todo favorable. Fuiste elogioso de la normativa europea, DORA, sobre resiliencia operativa, pero supongo que nuestra preocupación es la misma del Banco de Portugal. ¿Cómo van a ser para fiscalizar esas infraestructuras? ¿Cuánto van a descansar en el mecanismo de supervisión europeo y cuánto va a ser Portugal? La supervisión de estos terceros críticos, proveedores terceros críticos, lo que está dentro del umbral, es esencial, pero está recién iniciando. Estas inspecciones conjuntas, los equipos, están compuestos de autoridades competentes y del año que viene en adelante van a ir a los proveedores críticos, unos 20 y pico, pero ya sabemos cuáles son los más importantes, AWS, los Google, los Microsoft del mundo, y diría que esto va a ser un desafío que tiene que ver con la dependencia que tienen los bancos de estos proveedores y a su vez la concentración, ¿no? Entonces, si surge un problema con estos proveedores, afecta a muchos bancos de todo el sector. En el pasado, hicimos el intento en la supervisión de ir a uno de estos proveedores, ¿no?, y inspeccionar a estos proveedores. Pero estos proveedores no están acostumbrados a que haya alguien pidiendo información y van a decir que es información sensible, que no pueden divulgar, y esto es algo que no se le puede responder a un supervisor. Entonces, es un idioma muy distinto, ¿no?, el de un lado y el del otro, que vamos a tener que ver cómo derribamos esta barrera. Entonces, vamos a ver muchos esfuerzos y muchos recursos destinados de supervisión hacia ver cuáles, ¿no?, que tiene que ver con los mayores riesgos de los bancos.
entrábamos todos a preguntar. Ya se lo dijiste a Portugal, se lo contestás a Argentina, a Uruguay, a Perú, ¿no? Bueno, última pregunta. Como tuvo la valentía de identificarse, acá llega, la mayoría son preguntas anónimas, pero acá dice Maximiliano Ares, entonces la elijo como última. En inglés viene: How is the Bank of Portugal? ¿Cómo es que el Banco de Portugal está equilibrando la necesidad de supervisión y protección a los usuarios con la promoción de innovación en el sector digital y de fintech, afectando este sandbox regulatorio y cómo existe en Portugal? Lo tenía en mi discurso, lo tuve que saltear por cuestiones de tiempo y porque aparte tuvimos muy buenas presentaciones de fintech esta mañana. Pero el Banco de Portugal tiene un enfoque a lo que son las fintech. Creo que es un enfoque con un gran valor agregado porque podemos hablar el mismo idioma. Cuando tenemos una empresa fintech que viene y nos habla de tecnología y no nos habla ni de gobernanza, ni de gestión de riesgo, ni nada de eso. Entonces es interesante cuando llegan al supervisor y hay como un cruce, ¿no? Pero al final todo termina solucionándose. Entonces creo que este enfoque es interesante. Tenemos desarrollado un hub de innovación. Lo pueden ver online, lo que llamamos el FinLab de Portugal, Portugal FinLab. En los últimos 5 años tenemos unas 100 fintech que están dialogando con nosotros, nos presentan sus casos, lo discutimos, lo debatimos, confeccionamos un informe de cuáles tendrían que ser las adaptaciones que ellos deberían hacer en sus negocios para que estén en cumplimiento de la normativa. Y es un diálogo bastante complejo, ¿no?, de mantener con las empresas. Estamos evolucionando a lo que es un sandbox regulatorio, que es un enfoque que involucra a todos los supervisores de Portugal. Entonces tenemos a los supervisores de banco, de seguros, de mercado de capitales y todos componen este enfoque del FinLab de Portugal y estamos desarrollando este sandbox regulatorio que va a ser lo nuevo, ¿no? Lo nuevo en este sandbox es que lo vamos a estar probando y tenemos la posibilidad de que muchas empresas que quieran probar algo, testear algo, que esté en un entorno controlado para que puedan testear sus enfoques. Y también eso va a derribar la barrera de procesos, ese proceso de autorización, ¿no? Va a ser bastante más fácil porque cuando la empresa ya pasó por un FinLab o ya pasó por ese sandbox regulatorio, luego es mucho más fácil una vez que quieren ingresar al mercado y obtener sus autorizaciones para ingresar al mercado. Entonces este es un enfoque que realmente nos enorgullece y es algo en lo que vamos a estar trabajando en el futuro. Y agradecemos o esfuerzo de hablar en nuestro idioma, Agradeciendo la presentación del director del Banco de Portugal, cerramos este segmento.